Ahí estamos viendo bien, Javier. Sí, muchas gracias. ¿Está bien? Pablo está, sí, estamos ahí. ¿Estamos ahí? Aquí se pone la pantalla y ya. Ya veo, aquí dice pantalla. Bueno, ahora sí. Pues primera vez que nos vemos presencial con todos estos dos métodos de cargos. Entonces, mi nombre es Manuel Parra, soy magíster en matemáticas y empecé el doctorado en este campo de desarrollo en economía. La idea del grupo de estudio es poder entender este tipo de derivadas o este tipo de diferenciación aplicada en finanzas. Hay algunos papers de este tema en muchísimos campos como ingenierías, pero en finanzas ha sido poco desarrollada. Hay mucha teoría al respecto, pero no mucha aplicación. Entonces la idea es poder que en este grupo podamos entender un poco el tema. Entonces, la sesión de hoy va a ser teórica, va a ser matemáticas, más que todo, creo que el 100%, y es entender qué está en la base del tema. Entonces vamos a hablar solamente de diferenciación, de los métodos que componen este tipo de diferenciación algorítmica. Pues introducción, definiciones, los métodos justamente, hay dos métodos que componen este tipo de derivadas y ejemplos. Entonces, usualmente uno, para sacar derivadas de una función, específicamente derivadas parciales, pues tiene cuatro caminos. El primero es manual, en el que uno pues tiene su función, deriva la función manualmente a lápiz y va y pone la derivada en el programa. El segundo es numérico, que es el que es más usado, por ejemplo, con diferencias finitas, que son modelos numéricos o métodos numéricos que permiten aproximar la derivada. No encontrar el valor exacto de la derivada, porque a la final es una aproximación, pero es el que más se ha usado hasta el momento. Luego tenemos diferenciación simbólica, que es como imitar esa diferenciación manual que es a papel y lápiz, pero ya en un computador. Pero la carga de hacer diferenciación simbólica pues es mucha, entonces no es tan usada. Y la última, que es una diferenciación que ellos llaman automática, que es justamente la que vamos a estar estudiando. Entonces, Como Wolfram Alpha. al parecer. Entonces uno tiene aquí que las derivadas o la diferenciación algorítmica han sido, como ya les decía, estudiadas en varios campos, excepto en finanzas. En finanzas cuantitativas no hay mucho al respecto. Se han apoyado algunos que han entrado en este tema en los trabajos que se hacen en otros campos y lo han intentado replicar, pero no hay mucho. Y la idea es que las técnicas de diferenciación algorítmica son esa solución a mejorar la aproximación que teníamos de diferencias finitas, acercarnos a un valor más exacto de la derivada que aquí nos da un método numérico, pero reduciendo el costo que, por ejemplo, un método simbólico. Entonces, tiene esos dos caminos. Entonces, para eso, pues vamos a empezar con algunas definiciones formales. Aquí estamos definiendo el operador derivada. Y si tenemos una función, dime. Reduces el costo computacional de la derivación simbólica, pero no de la derivación. Ambas. De ambas. Ambas. Pero la comparación con la diferenciación numérica o con los métodos numéricos, como que la ventaja no es tanto el costo, sino el valor exacto al que me estoy aproximando, o sea que la aproximación es mejor. En ambos, ahorita lo vamos a ver en algunas diapositivas después, hay un artículo en el que se compara el costo computacional con otros métodos, por ejemplo, diferencias finitas, y también el costo es menor. Tiene las dos ventajas, pero en la comparación como que lo que me interesa no es tanto el costo, sino la aproximación. ¿Sí? Como matemáticos, pues uno intenta que todo sea exacto. Entonces, esa ventaja se gana. Entonces, vamos a definir la derivada tal cual como matemáticas. Tengo una función de Rn en la Rn y vamos a decir que la función es diferenciable en un punto x0 del dominio si está definida en el punto y si existe este operador lineal, que lo vamos a llamar la derivada de la función, que cumple pues esta diferencia. Aquí vemos que justamente está relacionado el factor de derivada común que uno usa para la definición.
Luego vamos a hablar de derivadas parciales. No sé yo mucho de finanzas, pero usualmente lo que se hace es calcular sensibilidades de la función que uno está trabajando. A la final, esos son derivadas parciales respecto a los inputs de la función. Entonces, nos interesa específicamente trabajar el modelo sobre derivadas parciales. Entonces, la derivada parcial es simplemente una derivada direccional respecto a ese vector dirección E sub i que nos van a dar la coordenada específica en el dominio. Entonces, ¿qué sucede? Que si la función que yo estoy trabajando es simple en términos de la derivación, es decir, por ejemplo, si tengo una suma, un producto, una resta, cualquier función en la que yo ya tenga una regla de derivación, pues va a ser sencillo derivarla y no voy a tener como mayores problemas. Los problemas surgen es cuando yo ya empiezo a trabajar con funciones compuestas en las que mi función objetivo es mucho más compleja a través de distintas composiciones de funciones un poco más sencillas. Entonces, cuando uno tenga, y creo que esa es la assumption que vamos a hacer después, es si yo tengo en mi programa funciones sencillas, yo voy a hacer el assumption de que conozco la función, pero además mi programa ya conoce la derivada de la función. Para que solo tengo que trabajar en funciones complejas, en funciones que están definidas a través de composiciones de estas funciones más simples, porque las funciones más simples ya las conozco y sus derivadas también. Entonces me voy a encargar en cómo diferenciar o cómo derivar esa composición. Entonces, justamente tenemos que definir qué es la composición de una función. Simplemente si tengo dos funciones de Rn a Rn y de Rn a Rp, es decir, que el rango de una es el dominio de la otra, puedo hacer la f compuesta g, que es tomar la iteración de las imágenes. Y para estas composiciones, entonces tengo la teoría de la regla de la cadena, que es una regla que me permite derivar las funciones compuestas. Entonces, más que la definición, nos va a servir más el diagrama para más adelante. Lo que uno tiene es como un punto inicial, va por la primera función a una primera imagen, a una variable intermedia, y luego a una segunda por la segunda función. Entonces, ¿cómo derivo todo este proceso? Pues la idea es derivar el primer proceso teniendo en cuenta el primer input y el segundo proceso teniendo en cuenta el input de ese proceso. Es decir, no voy a hacer la derivada de f respecto a este input, sino al input del primer proceso. ¿Listo? Y a la final, pues, se multiplican esas dos derivadas que tenemos allí. Entonces, esa es como la teoría general de la cadena. Entonces, aquí está el assumption que les digo, y es, vamos a asumir que todos los programas que vamos a usar contienen una cantidad finita de operaciones. Y más importante aún es que las funciones elementales, que se llaman allí, o simples, son funciones que yo conozco la derivada y el programa conoce la derivada. O sea, es decir, son funciones a las que sus derivadas no tengo que calcularlas en el programa, sino el programa ya las conoce para que sean usadas después en la derivada de composiciones. Ok, entonces ahora sí. Entonces, ¿qué es la diferenciación algorítmica o diferenciación automática? Es una técnica o técnicas para evaluar derivadas, en este caso derivadas parciales, respecto a las variables de las funciones definidas en un High Level Language Computer Program, que es lo que les digo de mi programa conoce las derivadas de las funciones simples. Entonces, a eso es a lo que le llamamos diferenciación algorítmica. Entonces, la diferenciación algorítmica tiene dos caminos, y los caminos me permiten a mí seleccionar funciones dependiendo de la cantidad de inputs. Es decir, si yo tengo, no sé, más inputs que outputs, pues voy a definir qué camino de diferenciación algorítmica tomar. O si tengo el otro caso, pues voy a ir por el otro camino. Entonces vamos a estudiar esos dos caminos. El primero es el forward, que es un camino en el que me sirve para funciones con un número grande de outputs, pero con un número menor de inputs. Entonces tengo una función con muy pocos inputs, pero con muchos outputs. Entonces voy a intentar usar el forward. Luego vamos a ver por qué me sirve más usar el forward o el modo hacia adelante, y ese tiene ventaja para esas funciones en específico. Y el adjoin, que es para funciones que se usan más en finanzas, son funciones en las que tengo un número muy grande de inputs, pero un número muy pequeño de outputs. En general, la base puede ser solamente un output.
Entonces, para las funciones de ese tipo voy a estar usando el adjoint. Entonces, esos son los dos caminos que aún no los hemos definido, pero estas son como las características que me permiten a mí decidir qué camino tomar cuando estoy sacando las derivadas parciales de esas funciones. Inputs y outputs es simplemente las dimensiones que puso aquí. Sí, las variables y ¿Cómo te llegas? como el rango de la función. Y ese es como un criterio de optimalidad, digamos, por tiempo de computación o algo por el estilo. Sí, porque cuando yo tengo muchos outputs, lo que pasa es que cuando uno está aplicando regla de la cadena, el costo computacional de la regla de la cadena depende de la cantidad de variables, que es algo que se menciona en el artículo que le decía a Juliana cuando comparan los costos computacionales. Cuando yo estoy trabajando con el forward, mi costo computacional del forward depende como directamente del número de variables. Entonces, para un número grande de inputs, pues voy a tener un costo computacional muy grande para utilizar el forward. Entonces no uso ese, uso el otro. Entonces, después vamos a ver que el costo computacional pues no depende de los inputs. Entonces, cuando yo tenga muchas variables en mi función, pues como el costo computacional de este método no depende de esa cantidad de variables, pues voy a usar ese. Entonces, esa es como la característica y sí depende de cómo está estructurada la función y cómo va a ser al final el costo computacional de calcular el proceso de derivación. Entonces, aquí están como los tres puntos que mencionábamos. El costo del adjoint mode o el reverse es más pequeño que el primero. O sea, ir hacia atrás es menos costoso que ir hacia adelante. Porque ir hacia atrás es independiente del número de variables de la función. ¿Listo? Pero ir hacia adelante, que es el tangent linear, es, ahí lo llaman como linealmente dependiente, pero es que el costo crece dependiendo directamente del número de variables. Entonces, en funciones que se trabajan en finanzas, que son muchas variables, pocos outputs, pues nos van a interesar esa característica del adjoint versus el forward. Entonces ya tenemos una característica en la que nos dice, no, para las funciones que vamos a estar trabajando en finanzas, utilice el adjoint. Ahora, otra comparación es por qué usar el adjoint y no usar métodos que ya se están usando numéricamente. Por ejemplo, el de diferencias finitas. Yo ahí cito un artículo en el que se demuestra que el costo computacional del adjoint, que debe hacer todo el proceso de derivación con adjoint, es 5 veces menor que el de diferencias finitas. Entonces tengo comparación con el forward, que me dice, no, para funciones que usted va a estar utilizando comúnmente, utilice el adjoint porque el forward tiene un costo dependiente de las variables, pero el reverse no. Entonces no importa cuántos inputs va a tener usted. Y además, deje de usar lo que ya está usando de diferencias finitas o métodos numéricos, porque los métodos numéricos son 5 veces más costosos que el que le estoy proponiendo. Entonces, este es como una solución a los problemas que mencionamos al principio. El primer problema de aproximación de derivadas que ocurren en métodos numéricos y de costo que ocurre en métodos simbólicos. Entonces, Para estas diferencias finitas, ¿cuántos? ¿Qué orden de complejidad usan? la verdad no he leído muy como a fondo la comparación que hacen para la segunda característica. Tendríamos que revisar bien ese paper y... No, el 5. Sí, es bien... De hecho, estuve revisando algunas entrevistas, porque yo les decía, o sea, hay mucha teoría sobre esto, pero en finanzas no se ha usado. Entonces, hay gente que sí lo está empezando a usar en finanzas, y hay una entrevista a un profesor que lo implementó hace como 10 años, y en la entrevista le preguntan por qué lo usa usted y no los demás. Y entonces es el típico problema que ocurre en matemáticas de los métodos tabú, y es, voy a dejar de usar lo que ya sé y que funciona por algo que me toca estudiar, empezar a como ese costo de aprender algo nuevo, implementar algo nuevo, si ya tengo ese problema solucionado con algo que ya conozco. Entonces
Es como que este método soluciona esos dos principales problemas, pero no ha sido implementado. Entonces, ¿por qué? Entonces aquí, Manuel, dime. hola. Es que me perdí la primera porque me quedé sin internet. Una pregunta, cuando dices forward o supongo que el otro también lo mencionaste como backward, podría pensarse también para algoritmos de aprendizaje para redes neuronales. O sea, o también estás pensado, no sé si lo dijiste al principio porque, insisto, no pude estar, pero ese algoritmo sirve para la optimización en el backpropagation, por ejemplo, de las redes. Aquí lo estamos definiendo solamente para procesos de derivación. No conozco mucho de redes. No, pero en realidad, Harris para el reverse es el backpropagation. Ok, sí, entonces la pregunta es, ¿cómo se piensa en el forward? O sea, porque el adjoint es claro que es el backpropagation, pero el forward, ¿cómo sería esa derivación? O sea, como empezando un ejemplo, desde la primera capa, derivo hacia adelante. Y tú empiezas desde las variables usando regla de la cadena. Lo que pasa es que tendría muchas derivadas, ¿no? Si va para adelante, porque Exacto. tiene muchos inputs. Pero si va para atrás, como solo termina en uno. Y esa es la diferencia, y aquí es la característica que hacemos. Es decir, si yo tengo un número muy pequeño de inputs, pues el camino hacia adelante es mucho más fácil porque voy a empezar a ramificar hacia adelante y las derivas no van a ser tantas. Pero si tengo muchas, ahí viene el problema y es cuando tengo que usar el reverse. Lo que pasa es que igual no necesariamente usted lo tiene que aplicar a la diferenciación. Usted lo puede aplicar es para la evaluación de la función. Entonces el forward es simplemente empieza desde los inputs hasta llegar al output. Y en el otro es devuélvase, digamos, devuélvase, pero entonces esto puede ser utilizado para evaluar la función, pero también calcular, digamos, los diferenciales. Sí, es como un proceso como paralelo cuando uno programa el método o las programaciones que se han hecho hasta el momento, siempre en el programa es un proceso paralelo en el que voy desarrollando el valor de la función y desarrollando el valor de la derivada de cada paso, de cada variable intermedia. Entonces sí, como que sirve para las dos cosas porque a la final la programación o la implementación siempre va a estar calculando las dos al tiempo. Ok, pues voy a trabajar con este esquema. Hay ejemplos muchísimo más sencillos, pero este esquema me permite a mí tener funciones que están como variables intermedias que están interconectadas. Entonces va a ser como mucho más enriquecedor trabajar con este tipo de esquemas. Entonces a la final nuestro output va a ser el valor de la función f y tenemos tres variables o tres inputs. ¿Listo? Tenemos tres variables intermedias que son v y w. B depende de A y U, W depende de B y C, y U depende de las tres variables iniciales. Entonces, supongo que uno tiene un esquema de este tipo en la función, es decir, uno tiene su función objetivo y puede estructurarlo de esta forma, encontrando esos pasos intermedios en el cálculo final de la función. Es decir, a la final esto es un esquema de composición de la función. Entonces, nos preguntamos cuál sería la parcial respecto a. Entonces, si quiero hacerla hacia adelante, sería, empiezo en A porque estoy sacando la derivada parcial respecto a A y empiezo a irme desde A por todos los caminos hasta llegar al output y en cada paso tengo que calcular esa derivada parcial de justamente esa conexión. ¿Listo? Entonces tengo parcial de B respecto a A, parcial de U respecto a A, de U puedo ir a B, entonces tengo que sacar parcial de B respecto a U, luego parcial de W respecto a B y la final parcial de F respecto a W. Entonces, ¿qué me va a permitir eso? Poder usar regla de la cadena, que era lo que veíamos en la definición de la regla y con el esquema que teníamos lineal. Pues yo saco la derivada de cada proceso y luego los multiplico. En este caso hay una diferencia y es que, por ejemplo, esta B tiene dos llegadas. En ese caso, pues uno suma como que las dos parciales que tenemos ahí, derivada parcial de A y derivada parcial de U. Al final estamos sacando la diferencial de B como función. Entonces, ese sería como el proceso que uno tiene que hacer para sacar la derivada parcial de A. Lo que decía Carlos es que al tiempo vas calculando, me imagino, en este caso U de A, B de A, después W de V, después F de W. Exacto, sí. Y eso lo tenemos es por la
justamente la definición de la regla, y es, me pide sacar la derivada y evaluarla en el paso anterior. Entonces, cada vez que vaya avanzando en sacar derivadas, pues tengo que ir evaluando. Entonces, por eso la programación es como que los dos procesos al tiempo. Ok, entonces, este proceso así en el esquema se ve de esta forma. Tengo la parcial de u respecto a A. Entonces, si quiero avanzar a la siguiente variable, voy a avanzar a b. Pero entonces, en b tengo los dos caminos, significa que tengo que multiplicar esa parcial de a por la parcial de b respecto a u y sumarle la otra derivada que teníamos allá en el proceso. Luego, de b a w solamente hay un camino, entonces simplemente regla de la cadena me dice multiplique lo que ya tiene por la derivada de u respecto a b, y finalmente es lo mismo. F solamente tiene un camino, WF solamente hay un camino, entonces regla de la cadena me dice multiplique lo que ya tiene por la derivada de f respecto a w y obtiene la parcial respecto a. Ese es el modelo hacia adelante. Eso es lo que debería ser nuestro programa: estructurar la función con sus variables intermedias y hacer el repaso desde las variables hasta la u. Entonces uno puede hacer este proceso para calcular todas las derivadas parciales, al final obtener la gradiente de la función. Entonces, aquí hay un problema, y es, para este tipo de funciones, por ejemplo, si yo quiero calcular el gradiente, pues ya hice el primer proceso para la A, ahora tengo que hacer el mismo proceso para la B y tengo que hacer el mismo proceso para la C. Entonces, repetir este razonamiento 3 veces o 2 veces más. Entonces, por eso que es que como que el costo, ahí como que no se da cuenta que el costo computacional va a ser dependiente de los inputs en este método. Pues cuando uno trabaja el adjoint, que es el otro método, es el reverso, ahora, pues, si se fijan en el diagrama, todo está hacia las variables, no está hacia la. Ok, nosotros en el lineal o hacia adelante podemos calcular las diferenciales de cada variable intermedia. Entonces, tuvimos que hacer eso 3 veces, o el proceso que vimos anterior 3 veces. Pero podemos definir los adjoints, que son variables que van a guardar la dependencia de la función, y no solamente de las variables intermedias, sino al final vamos a tener adjoints de las variables que van a estar relacionados con lo que nosotros queremos, que son las parciales. Entonces vamos a definir esos adjoints. Por ejemplo, si tengo una variable x que es intermedia en mi proceso, entonces el adjoint de esa variable va a ser esta suma. La suma se hace sobre este conjunto A, que son variables intermedias que tienen a x como un input. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer, no sé, el adjoint de u, entonces b tiene a u como input. Entonces voy a tener que meter a b en ese conjunto A. ¿Listo? Entonces, como de hecho b es la única función intermedia que tiene a u como input, ese conjunto A pues va a ser solamente la b, en este caso, para definir ese conjunto. Entonces voy a hacer la suma sobre esos valores que están en A, o esas variables intermedias que están en A, de el adjoint de esa variable, que ya lo tengo calculado porque como voy hacia atrás, entonces voy a estar calculando primero este adjoint. Para calcular este necesito este, pero ya lo tengo calculado. Para calcular este necesito este, pero ya lo calculé, entonces por eso es hacia atrás. Entonces es el adjoint de la función que tiene a este como input por la derivada parcial de ese proceso. ¿Listo? Entonces esa va a ser la definición de nuestros adjoints. No estamos calculando directamente la derivada parcial de la función respecto a la variable, pero va a ser un proceso que nos va a permitir llegar mucho más rápido al valor de la parcial. Entonces, nosotros podemos trabajar con este esquema, con una función ya descrita. Ya sabemos cuál es W, B y U. Voy a mantener el mismo esquema y por eso ese ejemplo, para que tengamos la misma idea. Entonces queremos calcular el gradiente de la función, es decir, calcular las 3 derivadas parciales. Entonces, si lo hacemos hacia adelante, este es el cálculo de la derivada parcial respecto a. Entonces sabemos que tenemos que calcular las derivadas parciales de cada proceso
partiendo desde A hasta la U. Entonces tengo que hacer primero este cálculo y luego llevar regla de la cadena para llegar al valor que habíamos obtenido antes y reemplazar los valores. Entonces este es el proceso que tenemos para calcular la derivada parcial respecto a A. Entonces esto 3 veces para poder calcular el gradiente. Entonces aquí tenemos el proceso tal cual para B. Si nos damos cuenta, si vamos desde B hasta el output, entonces va de B a U, U a V, V a W y W a F. Entonces ahí no tengo sumas, sino solamente productos, porque el camino es lineal. Entonces tengo el producto de los 4 procesos intermedios. Entonces es simplemente calcular los valores de esos 4 procesos intermedios y multiplicarlos. Lo mismo para C. Aquí sí tenemos una suma, y es porque W depende de este primer proceso de B y depende de C directamente. Entonces cuando calculemos esta diferencial de W debo tener en cuenta este proceso y directamente la dependencia con C. Entonces tenemos aquí en las 3 diapositivas los 3 procesos para calcular las 3 derivadas parciales. A la final en cálculos es bastante trabajo. Pero aquí tenemos las diferenciales específicamente de esa función, de U, de B, de W y de F. Si podemos definir los adjoints, o si nos ponemos a definir los adjoints, entonces empezaríamos con, recuerden que los adjoints eran sobre variables intermedias, entonces la primera variable intermedia es W, pero porque esta F que teníamos aquí se va a convertir en un 1, porque es la derivada de ella sobre ella misma, porque no hay proceso que la contenga. Entonces eso al final lo vamos a poder reemplazar por un 1, entonces podemos definir el adjoint de W. Entonces el adjoint de W van a ser todas las variables intermedias que estén en AW, que significa que son todas las variables que tienen a W como input, y la única es F. Entonces este AW es solamente F, por lo tanto esto no deja de ser una suma y pasa a ser un solo término en el que Y es la F. Entonces tengo el adjoint de F por la parcial de F respecto a W. Entonces ahí tenemos el adjoint de W, podemos calcular el adjoint de B, es lo mismo, W es la única función que tiene a B como input, entonces esto deja de ser una suma y pasa a ser la parcial de W respecto a B por el adjoint de W, que arriba lo calculamos, entonces lo conocemos. Luego seguimos en nuestro camino, calculamos el adjoint de U, aquí V es la única función intermedia o la única variable intermedia que tiene a U como input, entonces esto deja de ser una suma, pasa a ser un solo término en el que tengo el adjoint de B, que ya lo calculé arriba, por la parcial de B respecto a U. Entonces uno dice, bueno, listo, ya tengo los adjoints, pero ¿y cómo llego a la parcial? Que es nuestro objetivo, es llegar al gradiente. Entonces recuerden que para el gradiente, en el caso lineal o en el caso hacia adelante, tuvimos que hacer tres procesos independientes. Aquí es simplemente sacar los adjoints de las variables finales, a los inputs de la función. Entonces si yo quiero calcular el adjoint de A, nos vamos al gráfico un momento. U y B tienen a A como input. Entonces dentro de ese conjunto A va a estar U y B. Entonces en el adjoint de A debe estar tanto el adjoint de B como el adjoint de U. ¿Listo? Por sus derivadas parciales respecto a A. ¿Listo? Entonces tenemos ese valor que es el adjoint de A. Luego podemos calcular el adjoint de B. Como vimos, pues B era solamente input de U. Entonces aquí tenemos adjoint de U y por la derivada de U respecto a B. Vean que esos inputs, esos adjoints B, U, ya también los hemos calculado, esos son procesos lineales. Finalmente tenemos el de C. Recuerden que C hace parte del proceso de U y también hace parte independiente del proceso de W, entonces esto se convierte en una suma. ¿Listo? Entonces tengo el adjoint de U y el adjoint de W por las derivadas parciales respectivas. Entonces este proceso es lineal, no tenemos que hacer como 3 procesos independientes, pues simplemente calcular los adjoints línea a línea. Entonces uno dice, bueno, ¿y de aquí cómo saco las derivadas parciales? Y es que justamente esas 3 son las derivadas parciales.
Es decir, si nos ponemos a desarrollar propiamente cuál es el adjoint de A, nosotros obtuvimos este valor. Entonces vamos a reemplazar el adjoint de U, que es este 2U por la exponencial de U cuadrado menos 1, por el adjoint de B. Entonces lo que voy a hacer aquí es, como tengo adjoint de B y adjoint de B, los voy a factorizar y reemplazar el adjoint de B, el valor que obtuvimos del adjoint de B. Entonces obtuvimos ahí, dentro del adjoint de B está definido el adjoint de W, que también lo reemplacé. Y como les dije, esta f o el adjoint de f pues va a terminar siendo 1, entonces esto es simplemente esta cuenta. Pero esta cuenta es justamente lo que nos dio en la misma cuenta lineal o el modo hacia adelante. Entonces, si uno busca aquí derivada parcial de a, tiene este término grandote, b coseno a b más 3a cuadrado c cuadrado por la exponencial más 2a por el término de 2b sobre b cuadrado más 1, todo w menos w0. Y es el mismo término que estamos obteniendo en el desarrollo de la adjoint de A. Esto significa que cuando yo estoy calculando la adjoint de A, estoy de una vez calculando la derivada parcial de f respecto a A. Es decir, con estas solamente 6 líneas, calculé el gradiente de la función. Tengo adjoint de A que es parcial de A, parcial respecto a A, adjoint de B que es parcial respecto a B, y adjoint de C que es parcial respecto a C. Entonces, deja de ser 3 procesos independientes en los que tengo que sacar, si voy hacia adelante, las 3 derivadas parciales, y se convierte en un proceso lineal hacia atrás, en el que solamente tengo que estar calculando los adjoints, y a la final voy a llegar a las derivadas parciales. Entonces, esa es como la fuerza del método, la fuerza de cómo vamos a calcular, cómo vamos a usar esta diferenciación. Entonces, las ventajas, pues obviamente lo del costo computacional que ya habíamos hablado, pero en el mismo desarrollo del método vimos que no hubo aproximaciones de la derivada. La derivada se computa exactamente, obviamente depende de la máquina que lo esté programando, pero el valor es exacto. Entonces solucionamos esos dos problemas que teníamos. Aquí está como lo que trabajamos. El 3 es el artículo sobre los costos computacionales, que es el que digo, el profesor que no he leído muy a fondo, solamente saqué el resultado. El primero es el libro que estamos tomando como de base, y el segundo es un artículo donde sacamos el ejemplo. Esta función está justamente en ese ejemplo, en ese artículo. ¿Por qué nos enviaron? Sí, ese fue el artículo que está en el correo. Entonces esa es como la introducción de la temática con el abrebocas. La idea es que podamos, como lo vamos a programar, al final todo este proceso lineal deja de ser lineal en cierto caso y se convierte en un proceso matricial. Es producto de matrices que contengan los adjoints y es simplemente una cuenta directa de los adjoints dependiendo de la función. Y listo. No sé si les parece. Preguntas. Y la idea, un poco, un abrebocas para la siguiente, es que esas matrices tienen, yo lo que veía, mi impresión es que esas matrices tienen una forma específica que las hace muy, como, Sí, hay se lo puede unas. plantear como un sistema recursivo. Sí, cuando uno empieza a desarrollar esto matricialmente, porque uno define las diferenciales, pues uno se da cuenta que aquí esto es un producto punto entre un vector de diferenciales y el vector de los resultados. Entonces ese vector de diferenciales que vamos a tener allá deja de ser un vector de diferenciales y pasa a ser un vector de adjoints. Por el proceso recursivo en el que se están definiendo los adjoints, entonces las matrices que vamos a obtener también son recursivas. Entonces a mí me parece como muy... Y eso siempre sucede, o sea, esa es la generalización. Sí, sí, como que pero viene por la definición de la diferencial. Como la diferencial es ya un producto punto y vamos a estar sacando derivadas de compuestas que son productos, entonces vamos a tener la recursividad está innata en el proceso. De hecho, estaba mirando también como que la join por sí mismo es un operador, tiene muchísimas propiedades. Yo le decía al profesor Carlos, como objeto matemático ya de por sí tienen bastantes propiedades sobre los elementos que uno quiera calcularlos. Sí, muy chévere por ese lado también. Una cosa que yo siempre me, pues cuando estoy
salía el libro me preguntaba, usualmente no tenemos la fórmula, o sea, f igual a coseno de a más de, yo qué sé. Usualmente es una lista de números, Sí. esa es la función. Y yo pues, desde el principio me preguntaba, ¿será que esto se le puede meter para calcular derivadas de ese tipo de funciones? ¿Y será que sí es más rápido, por ejemplo, en este caso que diferencias finitas o otra cosa? No, es que en el caso que se tiene una fórmula es clarísimo, es más exacto y todo. En el caso que no, entonces a mí me quedaba esa duda, pero no sé si lo he pensado. Hay unas, de pronto con la sesión de la forma matricial del modelo, a la final lo que uno hace es definir su función, su matriz de adjoints e inicializarla. Pero Pero los adjoints, igual, ¿cómo los definirías si tienes una lista de números? sí, exacto. Entonces es como que lo que decía el profesor Carlos, voy desde una inicialización que va desde, dependiendo del vector que yo quiero la parcial, por ejemplo, si quiero la parcial respecto a, entonces voy a usar el vector 1, 0, 0. Esa inicialización con la matriz de adjoints que uno define, porque aquí lo que dice el profesor Hugo, pues sí, yo tengo los adjoints descritos específicamente cuál es el valor de cada uno, pero recuerden que la fuerza del adjoint no es justamente la definición del adjoint, sino que guarda la dependencia. Entonces a mí no me interesa el valor específico, sino cómo están las variables intermedias dependiendo respecto a las otras, para que cuando yo inicialice, el programa empiece a calcular todo. Entonces, lo que voy a definir en los adjoints en la matriz no es justamente cuál es el adjoint, sino cuál es la dependencia entre las variables. Y cuando corra el programa inicializado, por ejemplo, lo del 1, 0, 0 y quiero la parcial respecto a A, entonces el programa va a estar revisando, bueno, esta variable depende de esta, entonces tengo que hacer tal cálculo. Esta depende de esta, entonces tengo que hacer tal cálculo. Esa es la idea del proceso. Pero otra forma de verlo es que solo lo podría utilizar si tengo una expresión compleja que la puedas componer en más pequeñas. ¿Sí? Pero igual hay muchos casos en finanzas que la expresión resultante puede ser muy compleja, pero siempre es una suma de pequeñas cosas o multiplicación. Entonces no sé en qué contexto en particular eso es imposible. O sea, lo que tú dices, Hugo, de que es imposible. Yo lo pensaba más que todo como para cuando uno hace estas iteraciones de política óptima, que habrá óptimo. Entonces, básicamente yo decía, bueno, si uno tiene las derivadas en estas iteraciones de política óptima, pues eso va a ser súper rápido. Pero usualmente el DF de B, pues es que no sé quién es. Y B, pues sí, es una variable. O sea, que si hacen es la aproximación. De lo que más La las infinitas. perturbación, la circunferencia. Sí. O sea, porque la política, la Pero no ecuación de podría valor esto. no es observable. Pero es que, según lo que yo estoy pensando y de pronto me equivoco, si tú partes de un problema que ya es numérico, pues sigues con el modo numérico, ¿no? Porque no tienes como forma de... Porque aquí mira que partimos de una forma primero simbólica y la resolvimos con diferenciación algorítmica. Si yo parto de un problema que ya es numérico, no sé cómo obtener ahí la función. No, pues digamos, sí, tiene toda la razón. El problema original no es numérico. El problema original es maximizar una función B. Una vaina ahí rara. Usualmente pues, no tenemos la solución analítica. Usualmente. A veces sí. ¿Sí? A mí me interesa más cuando no tenemos la solución analítica. A Rafael, por ejemplo, me interesa más cuando sí. Pues sí, Entonces, porque a veces, es que ahora que Carlos pregunta qué ejemplo puede haber, a veces, por ejemplo, si tengo un valor esperado de algo en varias dimensiones y que tengo alguna cópula y tengo que derivar, entonces tengo que derivar con respecto a la cópula que tengo adentro. Las cópulas son horribles. Entonces, el valor esperado pues, va a ser la integral, mejor dicho, ahí la parte numérica, el análogo de la parte numérica sería la integral numérica de algo que depende, digamos, de varias variables. Si yo quisiera derivar eso, habría una parte analítica, digamos, yo sé todo, pero el valor esperado, la integral no la sé. Entonces tendría que integrar numéricamente. Eso
es el análogo a lo de Hugo de aproximar por diferencias finitas algo, pero adentro ya tengo cosas analíticas. Entonces, no sé, de pronto como combinar ambas cosas, ¿no? Hay una parte que sí la voy a poder hacer con esto, pero hay una parte en la que sí uso Exacto. la información que tengo. Sí, la lista de números. Sí. Las políticas óptimas quedan como Exacto. la exponencial de la derivada más no sé qué dividido la otra derivada de la otra variable. Y pues. El mismo paper que estamos hablando, la ecuación de Hamilton la puede ver son unas derivadas parciales, pero no tiene una solución analítica. Entonces, para aproximar esas derivadas parciales, utilizamos un método numérico, porque no conocemos la función que es solución de esa ecuación. Sí, pero yo me refería más como a la política óptima. Eso, Que queda en términos de la derivada. La derivada no la conocemos, la calculamos analítica, pero la política óptima puede tener algo mezclado de esta vaina. Sí, o sea, yo como que leyendo el tema, lo que les decía al principio, no hay mucha gente que lo haya implementado en finanzas. Entonces yo creo que debe haber un mundo de problemas. Pero también muchos caminos en los que sí se pueda implementar directamente. O combinar con otras cosas. Exacto. Es lo que decía el profesor Rafael, es como, pues tengo esto que ya lo sé hacer por este lado, pero de pronto esto me soluciona este pequeño problema. Sí, ya sería como seguir desarrollando el tema y Mira, sí, yo en realidad lo que yo voy a presentar es, porque esto se parece mucho como a estimación por partes, ¿sí? A resolver un problema estadístico de donde usted tiene estimadores que son funciones de otros estimadores, y en realidad eso hay muchísimos. Y es posible que, por ejemplo, uno pueda describir algo tan sencillo como la estimación de los parámetros del modelo de mínimos cuadrados de una manera recursiva, pero partir de eso como para hacer un filtro diferente, otra forma de ver un filtro, o ya hay diferentes tipos de estimadores que son recursivos, pero de pronto representarlos en esta forma. Porque adelantando un poco el tema de sensibilidades, como bueno, pues, pero, o sea, ¿se aplica así tan directamente o como? Sí, porque, por ejemplo, piensen que pues, el ejemplo más sencillo que me pareció interesante es el de Black-Scholes. Usted tiene, ese es el Sí. clásico problema, tiene un curvo de inputs. Y entonces lo que usted gana es que, como todos los inputs están interconectados, entonces cuando usted corre con usted solo tiene que hacer el cálculo una vez de los inputs intermedios de todas las sensibilidades. Ok. De pronto ahí lo que me parece interesante es en Black-Scholes, pues yo tengo la fórmula de Black-Scholes, Sí. entonces sé todo, pero de pronto así, no, yo sé exactamente cómo la fórmula depende de todos los parámetros a los que le quieres sacar Exacto, sensibilidad. pero digo casi todo porque pienso que es una integral. Integral numérica. Pero es un percentil, la función. Ah, ok. Bueno. Pero pues, Bueno, listo. la derivada sí es fácil. Pues eso, que en el momento que usted tenga variaciones de la fórmula en donde no hay cosas tan explícitas, pues de pronto también parece lo que yo decía, valores esperados, integrales o derivadas, cosas que usted tiene su lista de números, pero otras sí las tiene analíticas y de pronto puede combinar. Porque lo otro que pensaba es, o la sospecha más bien que tenía es cómo lo combina con los datos. Que en vez de tener una fórmula, tienen algo, no sé, algo que se observa y se tratan de calcular esas sensibilidades con los datos o... No, pues hay dos cosas. Lo que pasa es que, bueno, esa parte todavía no hemos llegado porque primero hay que entender bien esa área. Okay. Pero por lo menos pues hay un beneficio, y es que al hacerlo recursivo, entonces usted, digamos, no tiene que evaluar lo que pasa con el método forward, que tiene que terminar evaluando varias veces la misma cosa, o ni siquiera le da la oportunidad de pensar en que solo tiene que evaluar una cosa para ya resolvérselo para las derivadas de A, B y C, ¿sí? Que es la ventaja aquí, que muchas veces usted se ahorra la evaluación de los otros subcomponentes porque ya los tiene ahí, ¿sí? Y hay una ganancia computacional porque dice,
guarde ese valor numérico y reutilice. ¿Sí? Y lo otro es que, digamos que es el otro punto, que es lo que se llama como machine differentiation, es que es de donde un poco que lo que hacen es utilizar para derivados muy complejos por ejemplo, con path dependence. Ok. Digamos, usted tiene que empezar a simular esos valores esperados, lo que usted dice. Ah. Sí, entonces eso es inevitable. ¿sí? Ah. Pero entonces, la ventaja es que si usted después pone una red neuronal que aprenda una función que usted no conoce, ¿sí? Después ya no tiene que evaluarla, simplemente ya la tiene aprendida y entonces en vez de hacer muchas simulaciones, ya solo utiliza eso. Sí. Y entonces, digamos, en realidad la ventaja o por qué esto se ha vuelto popular recientemente es porque ya llegaba a un punto en que usted tenía como productos tan exóticos que requerían que el costo computacional de hacer las trayectorias por Monte Carlo se les estaba volviendo imposible digamos, el costo de eficiencia, el costo, el análisis de análisis costo-beneficio no les daba. Entonces dijeron, pues, busquemos una manera y como esto se puede escribir como un grafo, ¿sí? O sea, entonces eso es muy afín a la forma en que usted entrena una red neuronal. Entonces eso es un poco la ventaja. Pero ahí entonces, porque si usted dice que hay algunas cosas que usted tiene solo una noción de valor esperado, pues igual usted siempre puede simular ese valor esperado y podría un poco buscar alguna reducción de alguna ganancia computacional de hacerlo más rápido utilizando eso como input. Okay. Sí, no, el valor esperado yo voy a poder hacerlo, simularlo de alguna forma, Sí. o calcularlo numéricamente, pero es cuando quiero derivar eso con respecto a algo, que ahí Que es ahí es donde de pronto sí que saben mirar, porque si eso me parece mucho a eso, o sea, al final estos, o bien los precios o bien todos estos ajustes por riesgo de contraparte son también valores esperados, entonces hay algo ahí, o sea, si es que, o bien las densidades que usan, o las distribuciones que usan, sí son ajustadas a algunos datos o son paramétricas. Sí, pues toca mirar un poco Toca chévere. Bueno, pues yo creo que esto es un buen arranque. Pues esa era la idea, ir como paso a paso. Y ese libro ese está... No, Es pero... este es ok, que puedo comprar. comprar. Sí. Pero voy a pedirlo como ahorita. Sí, puede que Luis Sánchez. Que Luis Sánchez, yo Es voy a- un memorable, pero... Sí. Vale. Pues allí que ya no estaba enamorado. Sí, Ese ese lo dijo en pasillo. Pero yo me conseguí, ese lo compré, pero sí me funcionó. ¿Cuánto le gustó? Ese, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero Está bueno, está bien escrito. Me pareció No sé. muy bien. Sí, está. Lo miramos. también por ejemplo Pero hay otro libro. Pero hay otro libro que es el de Antoine Savin, Sí, de eso sí encontré los PDFs. Modern Computational Finance. pero ahí está solo la primera parte. Pero yo le pedí a Wiley un user. Yo tengo un user y un. Y ahí Modern Computational Finance ok. Scripting for Derivatives and SPA. Ok, sí. Generalmente los de Wiley se pueden encontrar fácil en internet, los de estos editoriales. Eso es Palmer o algo por el estilo. Aquí está el sticky de esta. Ok. Wow. Sí, ahí aquí estaba. En Genesis. ¿Sí está? Sí. Bueno. Ya lo pirateé. No, pues yo sí le dije a Wiley que si me daba acceso, me lo dio rapidito. Y está la de 2000. Sí, la versión. versión en línea yo creo que no es tan... Pero sí, pues esto nos paga. A mí, en realidad es que hay libros, hay pocos, hay libros con enfoque de finanzas.
este me pareció bueno y lo compré, pero entonces voy a pedírselo Al despacho. Sí, yo por ahí pedí el libro. Entonces yo creo que nos vemos en... Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, yo le pregunté a Manuel, yo le decía a Manuel que él está viendo economía avanzada y pues yo le sugería que hubiera sido mejor ver modelos predictivos. Pues es que a mí cuando yo ingresé me tocó como matricular, inscribir materias rápido. Y Pero todavía puede cambiar, ¿no? ¿Y con quién está viendo? ¿Quién está viendo avanzado? Jorge Flores. Flores. Sí, él está antes. Yo no sabía